Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban por el camino. Ellos callaron porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, aquí Jesús, ¿verdad? Y sus discípulos le acompañan, están conociendo. El discipulado es muy interesante porque secuela Cristi, y esto significa haré estudiar joven, haré estudiar veñan de yarare, maigo coa, mabio coge ya que es el Mesías, ya mina, discipulado. Así también, queridos hermanos, yo recuerdo que una persona me decía: y claro, si uno no hace ningún discipulado, porque creer en Jesús, queridos hermanos, no es simplemente porque obviante, ¿entendiste? Él es obviante. Quiere decir que si vos no haces un discipulado, no vas a lo entender y después vas a tener las dudas. Y vas a decir: más ve eso. Y después peor todavía, porque después pensás que este es un Dios mágico, un Dios que te da de acuerdo a lo que vos le pedís. Sí, ese agüerovía, porque ayer luego y déjame ese pea. Ayer ese trabajo, me ese trabajo. Ayer ese pea, yo me ese pea. Este es Dios mágico, pero anda en de Yara. Y ande Yara, hay que hacer el seguimiento, hay que conocer. Para eso está su palabra, Él se da a conocer aquí, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nos está enseñando justamente a través de este Evangelio, San Marcos, el seguimiento de Jesucristo. Un Jesús que va caminando, un Jesús que llega hasta nosotros. Aquí dice Jesús que atraviesa la Galilea con sus discípulos, es decir, que va caminando, y los otros que quieren saber quién es este Jesús. Por otra parte, Jesús no quiere que nadie sepa que Él está en camino. ¿Por qué? Porque estamos aquí nosotros en el capítulo 9. Hasta el capítulo 8, Jesús hacía milagros por todas partes, taumaturgo. Entonces la gente, hendú, apenas la famosa, ya hendú, o ya pues a la milagro enseguida ya para mover. Vean nomás, aquí no se va a venir el padre fulano, va a venir sultano, que esto, que aquello, que opoconde, entonces la gente, venga tú, y saco, y ya apague, bebé, ya apague, bebé, ya que orula milagro. Queridos hermanos, quiere decir que somos tan superficiales en nuestra fe. De allí cuaimaba veñan de Yara. Jesús mismo aquí les dice: no quería que nadie lo supiera. Doy potay este hoy. Anica, vemos un bebé, la seas ataja bebé. Porque si no, ya te pata bebé, jota la gente, pero ojotante, ojeca, milagro. Upeante, jota, ojeca. Upealo y botá. Porque bebé, no ya posee. Nadie que hace ese esfuerzo, esa lucha, o entender que había sido la vida cristiana, es entender: no robarás, no fornicarás, no levantarás falso testimonio, no mentirás, honrarás padre y madre, santificarás las fiestas, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos, tendrás a Dios en primer lugar. Este mandamiento,
con algo la gente ya y donde hay lo prohibitivo, ¿verdad? O sea, no robarás, no serás deshonesto, no buscarás amigos quienes te van a favorecer para que vos puedas robar bien y poner ahí al frente de tu gobierno, etcétera, etcétera. Humiañande ya calcula. No le robarás al pueblo para hacerte tus grandes mansiones o para repartirnos en nosotros, con nosotros. No le dejarás al pueblo sin remedio en los hospitales. No, esta la lista. Bella pomina se pengo, bella vamos a hacer la lista porque se de guapa, ya lleva siendo como era enduminte, pero esa es la realidad. Por eso el Señor no quiere aquí, ¿verdad? No quiere que nadie sepa que Él está en camino porque te va a exigir. Y nos dice a nosotros, ¿saben qué? Son ustedes los que tienen que empeñarse. Son ustedes los que tienen que entender que yo ya les di todas las capacidades y cualidades. Sos inteligente para discernir lo que está bien y lo que está mal. Te he dado libertad para que vos decidas. La libertad y la decisión. Si hacemos el bien o el mal, somos nosotros, queridos hermanos. No esperemos después y estemos ahí pidiendo peras al olmo, ¿verdad? Dice nuestra frase, peras al olmo, porque no me hemos la pera no te va a dar, o mejor dicho, el olmo, la planta de olmo no te va a dar un fruto, la pera. Aña entender por una vez, no le pidas al mango naranja, porque Jesús les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de la muerte resucitará. Quiere decir que para llegar a la resurrección vamos a tener que apretarnos el cinto. Vamos a tener que saber organizarnos. Vamos a tener que ponernos de acuerdo. No podemos dejar que cualquiera que se ponga y haga. Y campantes, queridos hermanos, campantes, como decía Monseñor Rolón, la palabra sinvergüenzas, ¿verdad? Campante yo le digo así, ¿verdad? Pero sin vergüenza, en el sentido que ya no tenemos vergüenza y nos presentamos y decimos, nambré luego, y hacemos los grandes discursos y nos damos cuenta, o no sé si no nos damos cuenta, yo creo que se dan cuenta también, sino que somos sinvergüenza entonces, y no queremos aceptar que estamos haciendo las cosas erróneas, equivocadas. Así que ya lleva este día y esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Y por eso le dice de qué estaban hablando por el camino, de qué es lo que ustedes estaban hablando. Y ojalá que hayamos entendido esto. Nosotros, Señor, queremos servir, porque al final el Señor te pone como el ejemplo, lo esencial y lo fundamental para salir de toda una situación difícil, el servicio, el servicio. Yo soy la esclava del Señor, yo estoy el abad, el servicio, a disposición, ¿verdad?, de la comunidad para salir adelante. Que así sea. Que así sea.